posteriormente entrar ya a lo que es la certificación de sistemas, ya propiamente hablando del servicio que otorga ANSE como primer organismo acreditado en México para brindar este servicio. Vamos a empezar un poquito el contexto, el porqué de esta norma. Es básicamente el contexto actual que enfrenta la industria y, bueno, la economía en general en torno a la intensidad energética que demanda la tendencia de crecimiento económico a nivel global, de tal manera de que, pues bueno, observamos que el consumo de energía se duplicará de aquí a 2050 prácticamente. En lo particular, la energía eléctrica se duplicará en un periodo razonablemente más corto, de aquí a 2030. Pero por otra parte, hay un componente que implica un mayor esfuerzo. El hecho de que ya hayamos establecido un compromiso global para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 50% en los próximos 40 años. Luego entonces, si combinamos estos factores, estamos hablando de una mejora con un factor de 4, ser 4 veces mejor, ¿sí? Es decir, hacer un mejor uso de nuestro planeta de manera sustancial implica retos y por eso surgen este tipo de programas o normas. En este contexto, luego entonces tenemos diversos impulsores. Desde luego que el primero y el básico es la seguridad energética que busca cada economía, el desarrollo económico y ser competitivos ante un entorno de cambio climático que pues ya es indiscutible, es una premisa global. Y desde luego pues, la fundamental, ¿no?, que es la salud pública, es decir, disminuir la contaminación y el uso racional de los recursos. En todo este contexto, bueno, la Organización de Naciones Unidas, a través de su programa UNIDO, desarrolla un esquema particular de eficiencia energética industrial ante el cambio climático, con la premisa de reducir la intensidad energética industrial y mejorar la competitividad país, mediante la implementación de sistemas de gestión de energía, sobre todo enfocado a la industria, dado que la industria es responsable de 1/3 de la energía primaria global y relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero. Se considera que esta norma pues, es un instrumento adecuado y es una herramienta de gestión para la mejora sostenida del rendimiento energético y que puede influir en el 60% del consumo de energía en el mundo. ¿Por qué es importante? Bueno, se revela, después de ciertos análisis y ciertos casos de piloto, que la eficiencia energética no es parte de la gestión cotidiana en las organizaciones, es decir, se han implementado sistemas de gestión con propósitos contractuales, como estándares de mercado, pero es evidente que el uso de la energía de manera productiva no es una gestión o no es parte de la gestión cotidiana de las organizaciones, pero sin en cambio sí tiene un impacto fundamental en los costos. La primera lección que nos dan este tipo de sistemas de gestión es el hecho de que el mejor rendimiento energético se logra a través de cambios en cómo se gestiona la energía, más que a través de instalaciones o nuevas tecnologías. Es decir, el primer aprendizaje es, oye, hemos encontrado una mejora sustancial en nuestro rendimiento energético a través de análisis de nuestro propio desempeño, el cómo usamos la energía, con qué eficiencia, ¿sí? Y eso ha llevado a ahorros sustantivos. En segundo término está desde luego la parte de evolución tecnológica. La segunda lección es el cambio en la cultura de la organización. Una vez que se concientizan de la manera irracional en que aprovechamos las energías y en la manera irracional en que no aprovechamos la energía que nos aportan los recursos naturales, esto da cabida a que las organizaciones pues no aprovechen todo ello que tienen a la mano, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta norma? Pues tiene diversos usos, desde luego para facilitar la transferencia y comunicación de los recursos de gestión de la energía, concientizar a todo el mundo de los costos, promover las mejores prácticas de gestión de la energía de acuerdo al estado del arte, coadyuvar a la evaluación y priorización. Este es un punto para mí medular, creo que es el punto que más me llama la atención de la norma, el que entiende uno el concepto de que pequeñas acciones te pueden llevar a grandes ahorros a bajo costo, y que grandes proyectos requieren grandes inversiones y por lo tanto hay que planificarlos de mejor manera. Otro aspecto, ¿para qué nos sirve? Nos proporciona una estructura de eficiencia energética a través de la cadena de producción, ¿no? Es decir, podemos también desarrollar proveedores que nos den mejores costos
Otra lección, la tercera lección, pues, es el hecho de que nos ofrece retornos económicos y financieros atractivos, es decir, en lugar de canalizar mi flujo de efectivo a pagos energéticos, pues los canalizo de otra manera tal que disminuyo mis costos financieros. Esta norma, con todo este contexto y con todas estas lecciones aprendidas a través de los sistemas de gestión de energía, bueno, se toma la decisión de construir una herramienta de uso común y repetido y sobre todo para diseminarla ya no solo en los países desarrollados, sino a nivel global. Se genera una herramienta con un enfoque, el enfoque de mejora continua, 4 dominios fundamentales que sirven de plataforma para diseñar esta herramienta, que es una herramienta que ya ha probado su eficacia en otros sistemas y que consiste de planificar, hacer, verificar y actuar, una fórmula sencilla pero eficaz. Cada dominio se establecen requisitos, la norma tiene 16 requisitos básicos y crea 28 conceptos, la mayoría ya conocidos, como es la parte del sistema de gestión, registros, documentos, etc. Y algunos de los conceptos que nos da esta norma parten de lo que es lo medular, que es del desempeño energético. Para hablar de un desempeño energético tengo que construir una línea base energética, es decir, cómo uso la energía, con qué niveles de eficiencia, ¿sí? Y con qué intensidad. A partir de ahí, bueno, se habla de lo que es un diagnóstico del desempeño energético, es decir, cómo está mi salud energética, para a través de ahí, bueno, evaluar a mis proveedores de servicios energéticos, ubicar mi contexto, establecer una política, qué quiero lograr de la energía, en dónde, el alcance en el que voy a enfocar mi sistema de gestión y con qué límites. El alcance puede contener varios límites, ¿sí? Como empresa, bueno, pues me tengo que fijar un objetivo energético, ya sé dónde estoy, ya tengo mi línea base, cuáles son mis objetivos alcanzables en función de prioridades, en función de inversiones y establecer mis metas energéticas. Para esto es indispensable identificar los usos significativos de energía dentro de mis procesos y mi organización y buscar un mejor desempeño energético en tres aspectos. Uso de la energía. ¿Para qué uso la energía? ¿Es necesario? ¿Hay otras formas en las que puedo lograr mi desempeño sin necesidad de utilizar la energía? ¿Con qué niveles de eficiencia y con qué niveles de consumo? Aquí otra novedad que nos aporta esta norma es el hecho de que la eficiencia energética se va a medir en términos de cantidad y de calidad. Es decir, no puedo, o la norma no acepta el disminuir mi intensidad energética, disminuyendo mi productividad, o disminuyendo mi desempeño de organización, o disminuyendo los satisfactores que tengo dentro de mis procesos. Tengo que cumplir, tengo que mantener mi desempeño o mejorarlo a la vez de disminuir mi intensidad energética. Esa es la premisa fundamental de esta norma. Es decir, parto de un desempeño energético actual, un objetivo energético, un desempeño energético mejorado. Para esto la norma define lo que es el concepto de planes de acción, que es novedad también en este sistema de gestión, y crea otro componente interesante, que es el equipo de gestión de la energía. No se puede lograr la eficacia y eficiencia de este sistema si no hay un equipo de gestión energética. La manera en que podemos ver esta norma es en dos planos: el plano de la alta dirección y el plano de las operaciones cotidianas. El eslabón es la planificación energética, y la norma hace un énfasis particular que no hacen otras normas de sistemas de gestión, en el sentido de la responsabilidad que tiene la alta dirección para validar la política energética. Es decir, la alta dirección ya va a ser parte de ese proceso fundamental de implementación del sistema de gestión, y ya no va a ser un responsable al que se le asigne esa tarea. No, la dirección debe asegurarse que la política es pertinente al contexto y objetivos de la organización. La siguiente. La premisa fundamental de esta norma luego entonces es el pasar de un contexto organizacional en el que simplemente tenemos una idea de cuánto nos cuesta la energía que utilizamos y pues procuramos en esa medida tener cierto costo-beneficio, cambiar ese enfoque simplista y pasar a un enfoque sustancialmente distinto. La norma parte de un principio: medir para identificar
identificar los usos significativos de energía e identificar para mejorar. Es decir, pasar a una empresa que tiene perfectamente claro y mapeado sus procesos y tiene perfectamente claro en dónde debo de medir, qué debo de medir para poder apostarle a la mejora continua. Puede ser de manera escalonada o de manera global. La premisa de la norma lo que busca es una mejora sustancial y sobre todo sostenida. La norma lo primero que busca es establecer un orden de las formas en las que usamos la energía, ¿sí? Busca eliminar ese comportamiento cíclico, pasar de una visión de proyectos energéticos que me llevan de un desempeño estándar a un desempeño excelente, pero al paso del tiempo y con los cambios tecnológicos repito mi desempeño estándar promedio, ¿sí? Lo que busca la norma es realmente establecer un orden, priorizar las inversiones para lograr establecer realmente una cultura de mejora sostenida, no de proyectos energéticos. Lo fundamental de esta norma luego entonces es el proceso de planificación energética. Y como dato de entrada siempre va a estar el uso de la energía, para qué la uso, puedo cambiar esos usos de la energía, en muchos casos la experiencia nos dice que sí. Las variables que afectan el uso de la energía, sí, puede ser la productividad, el clima, los tiempos, las diferentes etapas del año, etc. Y sobre todo, ¿qué desempeño tengo hoy? Porque eso es lo que tengo que mantener o mejorar, ¿sí?, en relación con la intensidad energética. La norma incluye diferentes elementos, el medir, la competencia del equipo de gestión de energía, la competencia técnica que requiero, del responsable del sistema de gestión energética, la comunicación en toda la organización, la diseminación de lo que es la cultura energética, la documentación de los procesos clave, los métodos de medición, los protocolos de medición y verificación, la fase de diseño del proceso, del servicio, es fundamental, ¿sí? El control operacional, saber aplicar la tecnología de mejor manera, los abastecimientos, los proveedores de servicios energéticos, las actividades humanas, ¿sí? Si no hablamos de un determinado confort en ciertas actividades, pues no tiene sentido hablar de productividad, y sobre todo la capacitación. La aplicación de esta norma pues, tiene dos facetas: el incentivar el mejor desempeño energético, es decir, obtener beneficios directos, o también buscar un estatus, tener una responsabilidad social empresarial auténtica, ¿sí? Con base en ello, bueno, pues se han observado ya programas y regulaciones nacionales e internacionales sobre eficiencia energética y los acuerdos globales y locales en materia de cambio climático, programas de sustentabilidad locales también o globales, y sobre todo un aspecto al que le están apostando las organizaciones, y por alguna razón es lo primero, es el incremento del valor de mercado de los productos verdes, todos aquellos productos que nos apoyan o nos sirven como base para lograr un mejor desempeño energético, pues también, ¿no? Hay diversos casos de aplicación que van desde mejoras desde el 10 hasta el 30% de manera sostenida por periodos de más de 5 años, lo cual hace atractivo. A través de todos estos casos de aplicación se han identificado factores de cambio fundamentales, y no es la tecnología. ¿Cuáles son estos cambios fundamentales que han llevado a estas mejoras sostenidas? El control operativo, los ajustes de los controles y la capacitación en cuanto a la cultura energética. Esos son los principales factores de cambio. Ahora bien, pasando al contexto local. Bueno, pues en México tenemos una ley para el aprovechamiento sustentable de energía que le da mayores facultades a la Comisión para el Uso Racional de la Energía, la CONUE, y le plantea 3 mandatos, ¿no? Establecer una metodología para realizar certificación de procesos, ¿sí? Aprobar y acreditar peritos y auditores energéticos y desarrollar programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías de carácter energético. Es decir, CONUE ya tiene este mandato. El 1 de junio, es decir, hace apenas unos días, se publicó en México la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que dentro de sus medidas sustanciales, la medida de mitigación M1 y M2, pues tienen que ver con el mejoramiento del rendimiento energético país. Esta Estrategia Nacional de Cambio Climático va a llevar a la CONUE a renovar su programa de certificación de procesos y sin duda alguna va a buscar incentivos, y estamos en eso también con la CONUE, provocando el que gestione incentivos para las organizaciones, ya no solo propias del mismo sistema, que los lleve a un mejor rendimiento energético, sino que también tengan algún incentivo de carácter de fondos públicos para motivar aún más la certificación del proceso.
Para terminar esta fase de repaso un poquito de la norma, comentarles lo que estamos haciendo en el TC242 de ISO. Estamos complementando una serie de herramientas. Bueno, ya tenemos la 50001, que es la norma del sistema de gestión de energía, requisitos y alguna orientación para su uso. Ya tenemos bastante avanzado el documento de guía de aplicación, que toma como parte fundamental las guías que han desarrollado en diferentes economías, ya sea en Japón, en Estados Unidos las guías DOE, algunas otras guías europeas, y consolida realmente una guía de aplicación ya con una experiencia bastante validada. Por otra parte tenemos la norma más avanzada del documento, que ya está en fase final y que en los próximos meses tendremos ya como norma definitiva, que es la de auditorías energéticas, también con bastante experiencia de por medio. Otro documento que no está tan avanzado, pero por allá de diciembre ya estará disponible, es la línea base, cómo construir una línea base y cómo construir indicadores de desempeño energético. Otra herramienta es la 50015, será la 50015, para lo que son protocolos de medición y verificación, con orientación para las organizaciones. Y otro documento, otra herramienta es la parte de evaluación de la conformidad o realización de auditorías internas enfocadas al sistema de gestión energética. Y bueno, para finalmente llegar a la certificación, y aquí le voy a ceder la palabra a nuestro responsable de lo que es el área de certificación de sistemas. Y pues adelante, Joel, para esta parte. Buenos días a todos. Vamos en este bloque a platicar sobre el tema de la certificación. Si bien el ingeniero Abel Hernández ya nos dio una excelente introducción a las ventajas de implantar los requisitos de la norma 50001, y sabemos que muchos de ustedes ya tienen implantados programas, proyectos de uso eficiente de la energía. Bueno, pues la idea es compartirles por qué es importante la certificación bajo esta norma. Bueno, a ustedes ya conocen de ANSE, pero sí es importante hacer hincapié en un factor. Nosotros tenemos desde 1992 trabajando en el esquema de normalización y evaluación de la conformidad. ¿Esto por qué hacemos hincapié en esto? Somos el primer organismo de certificación, de manera general, el primer organismo de certificación que fue acreditado en ese entonces en el país. Esto nos da una experiencia de más de 20 años trabajando en esquemas de evaluación de la conformidad, en esquemas de certificación. En ANSE estamos pues atentos a los cambios que hay en el desarrollo tecnológico y estamos atentos a cuidar diferentes factores que afectan a la sociedad en general. Por ejemplo, nos ocupamos de proteger la integridad de las personas y de sus bienes al desarrollar normas y vigilar el cumplimiento con normas de seguridad. También estamos interesados en proteger la salud de las personas al evaluar el cumplimiento con normas relacionadas con la protección de la salud de consumidores. Y otro caso muy importante, estamos totalmente comprometidos con la gestión ambiental, el desarrollo de normas y la vigilancia de normas enfocadas a preservar nuestros recursos naturales. Y en este bloque es donde cae la norma 50001, una norma que una vez que es implantada en las organizaciones, entre otros beneficios, tiene el beneficio inherente de preservar los recursos naturales, que como ustedes saben, pues son una fuente principal para la generación de la energía que utilizamos en nuestras organizaciones. Otro punto muy importante, aparte de la experiencia de ANSE como organismo certificador, también tenemos un reconocimiento internacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos un organismo mexicano, sin embargo, tenemos presencia en más de 150 países. Los certificados que nosotros damos en sistemas de gestión son avalados por la red ICUNET. Desde el año 2003, ANSE es el organismo mexicano que participa dentro de esta red ICUNET, que engloba alrededor de 40 organismos líderes certificadores de sistemas de gestión en sus respectivos países. Estos 40 organismos crean la red ICUNET y de manera global hay más de 310 organizaciones certificadas por la red ICUNET a la que pertenece ANSE. Esto es lo que nos da una presencia en más de 150 países. Más adelante voy a platicar de las ventajas de la certificación.
Sin embargo, es muy importante que ustedes estén enterados de la presencia internacional de ANSE a través de esta red ICUNET. Bueno, ¿qué es la certificación? Tenemos una definición que les presentamos, extraída de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es el marco regulatorio en el país para todos estos temas de evaluación de la conformidad. La certificación es un procedimiento mediante el cual un producto, un proceso, o en este caso un sistema de gestión de la energía, se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización, ya sean nacionales o internacionales. Lo que nosotros les damos con la certificación es precisamente un punto de vista de cómo ustedes están cumpliendo, en este caso, con la norma 50001. ¿Por qué es importante que se certifique una organización? Muy bien. La primera, porque la organización necesita obtener un reconocimiento. Platicamos, sabemos que muchos de ustedes ya tienen proyectos y programas de uso eficiente de la energía, tal vez muchos de ustedes también ya tienen un sistema de gestión de la calidad basado en la norma 9001, que es la norma con más demanda actualmente en el mundo en sistemas de gestión. Bueno, es muy importante que si ustedes ya han establecido un proyecto de uso eficiente de la energía, están trabajando o ya implantaron su sistema de gestión de la energía con base en la norma 50001, es un momento importante y clave de que ustedes comuniquen hacia el exterior que han sido evaluados por un organismo competente, neutral, imparcial, y ha evaluado su cumplimiento con la norma 50001. Y obviamente al obtener la certificación quiere decir que ustedes cumplen con la norma. Es muy importante que un tercero, y aquí hacemos especial hincapié, un tercero que tiene la competencia y la confiabilidad para realizar estas actividades, les dé un certificado de que ustedes cumplen con la norma 50001, perdón. Otro punto importante, porque los clientes lo solicitan. No es la principal causa, pero sí es, no podemos dejar afuera a nuestros clientes. En este enfoque globalizado, cada vez las organizaciones se encuentran dentro de esquemas certificados. Y hablamos de diferentes esquemas. Podemos hablar desde nuevamente la norma 9001 de sistemas de gestión de la calidad, la ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental, cuestiones de responsabilidad social, cadenas de valor, sustentabilidad. Nuestros principales clientes, y sobre todo en un enfoque global, ya están dentro de estos esquemas. Y esto provoca que ellos continuamente estén buscando que sus proveedores se alineen a esta cadena de valor en los enfoques de protección al medio ambiente, sustentabilidad, gestión de la energía, y entonces es muy probable que nuestros clientes me pidan la certificación. No me voy a esperar hasta que el cliente me lo pida, yo ya puedo adelantar y puedo obtener la certificación para que cuando ellos me pidan esto como un requisito, pues yo ya tenga el certificado. Y no me vean apuros de que cuando ellos me lo pidan, yo tenga que hacer una carrera contra el tiempo, nadar contra corriente para obtener la certificación. Otra ventaja de la certificación, porque es una herramienta de gestión. Obviamente, al establecer la norma 50001, al establecer el cumplimiento de mi sistema con esta, pues yo estoy mejorando continuamente mi comportamiento, mis usos, mis controles de la energía. Pero nuevamente, es muy importante tener un punto de vista externo. Entonces, a través de las auditorías externas, los organismos de certificación podemos detectar ya sea debilidades de su sistema o fortalezas del mismo. Porque si detectamos debilidades y si ustedes las atienden, van a mejorar el sistema de gestión de la energía. Obviamente, por otro lado, si también hay fortalezas, es muy importante que esas fortalezas no las descuidamos y las mantengamos. De la misma manera, manteniendo estas fortalezas, vamos a estar continuamente mejorando, generando oportunidades para incrementar el uso eficiente de la energía en mi organización. Y otro punto muy importante, por qué nos debemos de certificar, es como una excelente herramienta de promoción y ventas. Una vez que yo tengo el certificado, yo puedo utilizarlo como un argumento comercial que es objetivo, que es demostrable, que es trazable, que es confiable y que va a incrementar esa percepción positiva de mis clientes hacia mi organización.
está relacionada con, sobre todo, una de las ventajas que mencionábamos al inicio. Cuando un cliente me pide que yo cumpla con una norma, pues yo le tengo que mostrar el certificado. Pero si yo, al momento de hacer una venta, hacer un compromiso con un cliente potencial, pues una excelente herramienta, algo que me va a dar un plus, es el que yo demuestre mi compromiso con la gestión de la energía a través del certificado. Muy bien. Estas son las ventajas de la certificación de manera general. Pero ¿cómo me voy a certificar? Una organización que esté interesada en obtener el certificado con ANSE debe de seguir un proceso que está basado precisamente en un procedimiento documentado por esta asociación. Dicho sea de paso, cualquier organismo que ofrezca este servicio tiene que seguir la misma ruta. ¿Por qué? Porque toda la normativa, el marco regulatorio que nos aplica a los organismos que nos dedicamos a certificar, nos obliga a seguir una serie de etapas para lograr la certificación, de tal manera que garantizamos que cuando se evalúe una organización, sin importar el organismo que haga esto, van a seguir la misma ruta. Primero, necesitamos que la organización manifieste su interés en obtener la certificación y nos solicite una cotización del servicio. ¿Qué información les pedimos para la cotización? Algo muy importante, entre cuestiones generales, datos de localización de la organización, representante legal, datos fiscales, pero hay unos factores muy interesantes para determinar el tamaño de la organización. Y sobre todo están basados en los lineamientos de la norma 9001, que es conocer cuál es el alcance de su sistema de gestión de la energía, qué procesos de su organización están contemplados dentro de este sistema de gestión que ustedes quieren certificar, y también los límites físicos. Esto es muy importante. Debemos de conocer cuáles son los procesos, pero también cuáles son las plantas, los sitios físicos, las oficinas, las sucursales que ustedes quieren certificar dentro de este sistema de gestión de la energía. Nosotros necesitamos conocer el tamaño de su organización, también necesitamos conocer el número de empleados, número de turnos, principales energéticos utilizados en el proceso, para que con base en esto nosotros hagamos un análisis del tamaño de la organización y determinemos cuántos días vamos a necesitar para hacer el proceso de auditoría. Nosotros les vamos a realizar una propuesta económica que consiste en principalmente los días auditor que vamos a necesitar para hacer el proceso de certificación. Este factor es muy importante que ustedes lo conozcan. ¿Cómo mido cuánto va a durar una auditoría? Con base en los días auditor. Los días auditor los determina la organización, analizando la información que ya les comenté, y pues pueden variar desde un día auditor, que quiere decir que un día, calendario, un auditor, una persona me va a hacer la auditoría, hasta, podemos hablar de 5, 10, 15 días auditor, dependiendo del tamaño de la organización. Obviamente puede haber combinaciones. Pongo un ejemplo, si del análisis de la cotización, la cotización deriva que tenemos que hacer vamos a necesitar de 4 días auditor para este ejercicio, pues hay varias combinaciones. Puedo mandar un solo auditor 4 días, o puedo mandar 2 auditores 2 días, de tal manera que yo siempre logre ese número de días auditor que determine. Esto lo vamos a acordar con la organización, también dependiendo de las necesidades y sobre todo pues tratando de evitar la menor afectación a los procesos cotidianos de la organización. Una vez que la propuesta económica se envía a la organización y ésta la acepta, entramos a la firma de los documentos legales, el papeleo, ¿no? Es un requisito que tenemos que realizar para darle formalidad al convenio. Hay que firmar un contrato que dicta cuáles son los derechos de quien va a obtener la certificación, cuáles son sus obligaciones, y muy importante, cuáles son sus compromisos una vez que se dé la certificación. Obviamente en este contrato también vienen cuáles son las obligaciones, cuáles son los lineamientos y cuáles son pues también los derechos que tiene el organismo certificador, en este caso ANSE. Después de la firma del contrato y de la integración del expediente, tenemos que hacer un proceso de planeación y logística de las auditorías, que también vamos a acordar con el interesado. En este proceso, una vez que ya sabemos cuántos días auditor necesitamos, pues es la cuestión de elaborar una agenda. Si vamos a visitar diferentes sitios, si estos sitios están localizados en diferentes ciudades,
pues tenemos que elaborar una ruta para determinar en qué lugar vamos a hacer la apertura de la auditoría, qué sitios vamos a visitar, qué días, qué auditores van a visitar estos sitios y en qué lugar vamos a cerrar. Tenemos que planificar toda la cuestión de los traslados, si son traslados por carretera, si son traslados vía aérea, si son traslados dentro de la misma ciudad. Todo esto tenemos que planificarlo de tal manera que evitemos tener problemas en los días de la auditoría. Es muy importante para ANSE tener esta logística perfectamente establecida para que no tengamos problemas ya en la realización del servicio. Y esto lo acordamos también con la organización interesada. Puede que la organización interesada tenga ya convenios con líneas aéreas, con medios de transporte, con hoteles, y ellos sean quienes nos recomienden los traslados, los hospedajes, o la misma ANSE sea quien haga este trámite, pero tenemos que acordarlo de manera conjunta. Después de la planeación de la logística viene ya la realización de las auditorías, y aquí también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El proceso de certificación, de acuerdo al marco regulatorio para organismos certificadores, debe estar dividido en dos etapas. Le llamamos un primer ejercicio, una primera visita que le llamamos la auditoría de etapa 1. En esta auditoría de etapa 1, básicamente nos va a servir para conocer físicamente, conocer en sitio a la organización que estamos auditando y que pretendemos certificar. Vamos a conocer, vamos a recorrer sus instalaciones, vamos a verificar y validar lo que ustedes documentalmente ya tienen implantado en su sistema. Vamos a conocer los usos de la energía, vamos a conocer todos aquellos proyectos de uso eficiente de la energía que ustedes ya hayan establecido, y también vamos a hacer una revisión documental. La norma 50.001 trae requisitos ya casados, ya me pide algunos requisitos documentados y me pide registros como tal. En la auditoría etapa 1, los auditores nos vamos a enfocar a conocer la organización y a revisar documentalmente que ustedes estén cumpliendo con los requisitos de la 50.001. Ese es un primer ejercicio. En ese primer ejercicio les vamos a dejar un informe de auditoría que solamente va a tener observaciones. En ese informe no les vamos a estar comentando si cumplen o no cumplen. En el informe de etapa 1 solamente les vamos a dejar un listado de observaciones que ustedes tienen que atender para después planificar la etapa 2. Dependiendo del listado de observaciones que la organización tenga en la primera auditoría, la auditoría etapa 1, vamos a acordar la fecha para hacer la siguiente auditoría, que es la auditoría etapa 2. Determinamos esa nueva fecha y eso la organización es quien, dependiendo del listado y dependiendo el cálculo que ellos hagan en el tiempo y recursos que van a necesitar para atender las observaciones de la etapa 1, es cuando vamos a acordar hacer la etapa 2. Voy a abrir un paréntesis y para quien ya tenga experiencia en estos procesos de auditoría, anteriormente a la etapa 1, algunos le llamábamos la preauditoría. Bueno, regresando a la auditoría en etapa 2, esta auditoría de etapa 2 es la auditoría de certificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente ya conocemos a la organización, ya tenemos un listado previo de observaciones que la organización debió atender, y en la etapa 2 vamos a auditar nuevamente ya ese listado de observaciones y vamos a auditar ya de manera más práctica el cumplimiento con la norma 50.001. Vamos a hacer entrevistas ya directas con personal, vamos a hacer revisión física de instalaciones, de equipos, vamos a compararlo contra sus procedimientos, contra los informes, en su caso que tengan de diagnósticos energéticos, revisiones energéticas, pero la auditoría en etapa 2 va a ser más física. Vamos a estar en el sitio de donde están los usos significativos, donde están los proyectos de uso eficiente de energía, vamos a platicar con el personal. De esta auditoría en etapa 2, como ya es la auditoría de certificación, también vamos a dejar un informe, pero en este informe vamos a dejar los hallazgos en dos grupos. Si detectamos en esta auditoría de etapa 2 un incumplimiento con la norma o con los procedimientos manuales, instructivos que ustedes tienen en su sistema de gestión de la energía, cualquier incumplimiento o desviación le llamamos no conformidad. En este informe vamos a detectar las no conformidades que se observen en la auditoría de etapa 2.
Otro grupo de hallazgos que dejamos en la auditoría etapa 2 le llamamos áreas de mejora. Las áreas de mejora son aquellos focos amarillos. El auditor detecta ciertos riesgos, aunque no son incumplimientos, pero tenemos el riesgo de caer en un incumplimiento. O el auditor observa alguna oportunidad para mejorar un proceso, un proyecto, un sistema. Entonces, a esos hallazgos nosotros les llamamos áreas de mejora. Entonces, les vamos a dejar un informe en la etapa 2 que va a tener no conformidades y va a tener áreas de mejora. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, ¿me van a dar el certificado o no me lo van a dar? Es muy importante comentar que una vez que se acaba la auditoría en etapa 2 y les entregamos el informe, el interesado tiene 30 días naturales para ingresar su plan de acciones correctivas para atender las no conformidades en su caso que se hayan detectado en la auditoría etapa 2. Para las áreas de mejora no es necesario que nos ingresen un plan de acciones. Tienen ustedes el compromiso dentro de su sistema de gestión de energía de atender esas áreas de mejora y en una siguiente auditoría de seguimiento se verificarían. Pero no tienen que entregarnos un plan de acciones para las áreas de mejora. Pero sí, nos deben entregar un plan de acciones correctivas para las no conformidades. Muy importante, el plazo de 30 días lo deben de cuidar porque si se pasa si excedemos este plazo, podríamos ver comprometido el proceso como tal de certificación. ¿Qué hace ANSE? Una vez que recibe el informe del plan de acciones correctivas que ustedes nos envíen, lo revisamos. Si tenemos comentarios, si tenemos observaciones, se las hacemos llegar nuevamente al interesado para que éste haga nuevamente correcciones. Pero en el caso positivo de que nosotros revisemos el plan de acciones correctivas y el equipo auditor determine que se cumplen, que las no conformidades detectadas están cerradas y atendidas, entonces procedemos a la siguiente etapa, que es dictaminación. Bueno, seguimos. Seguimos, ¿verdad? Se me dio por ahí un saludo. Pero bueno, seguimos. Bueno, tengo entendido que al final va a haber un momento para preguntas y respuestas. Voy a seguir con la presentación. Les comento que entonces, una vez que están atendidas todas las acciones correctivas de la auditoría en etapa 2, hay un panel interno en ANSE que va a hacer el proceso de dictaminación y el que nos va a decir si le damos el certificado a el interesado. Obviamente, les puedo adelantar que si todas las acciones correctivas han sido atendidas, no hay ningún inconveniente en darle la certificación. Y entonces es cuando le vamos a otorgar y emitir el certificado a la organización interesada. También es muy importante comentarles que esta certificación es por 3 años y está sujeta a una visita de seguimiento anual durante esos 3 años. O sea, hacemos una visita de certificación y vamos a regresar 3 veces durante la vigencia de ese certificado a verificar que sigan cumpliendo. Obviamente, al final de esos 3 años, si el sistema se sigue manteniendo, si hay cumplimiento, se renueva la certificación por otros 3 años. Ese es el proceso de manera general. Ventajas de certificarse con ANSI. ¿Por qué nosotros estamos interesados en que ustedes conozcan la certificación con la marca ANSI? Porque como bien lo decía yo al inicio de la charla, tenemos 20 años de experiencia en la evaluación de la conformidad. Y esto es una combinación entre sistemas de gestión de la energía, certificación de productos, certificación de servicios. Y si nosotros nos enfocamos a la norma 50001, pues tenemos experiencia certificando sistemas de gestión, procesos, productos relacionados con el uso eficiente de la energía. El tema no es nuevo para nosotros. Tenemos personal calificado en temas de sistemas de gestión y uso eficiente de la energía. El ingeniero Abel lo comentaba al inicio de la charla, se lo repito, orgullosamente somos el primer organismo en México acreditado por la entidad mexicana de acreditación para certificar la norma ISO 50001. Entonces, esto quiere decir que nosotros ya tenemos un reconocimiento de la entidad sobre la competencia técnica, sobre la infraestructura y sobre todo la confiabilidad de ANSE para brindar este servicio. Esto se logra a través del personal calificado en todos los temas relacionados con los sistemas de gestión de la energía. También hago hincapié, ya lo mencionábamos al inicio de la charla, tenemos reconocimiento internacional del certificado que les demos. El certificado que les demos en la norma 50001 va a ser reconocido en más de 150 países a través de la red ICUNET. Esto quiere decir que ustedes con el certificado de ANSE
pueden validar su sistema de gestión de energía en cualquiera de estos 50 países. También les ofrecemos actualización continua sobre los cambios en la normativa internacional. El ingeniero Abel, al final de su plática, nos mencionaba las nuevas tendencias, lo que estamos esperando de la normalización. Pues esta ventaja que tenemos a ser también el organismo que elaboró la norma, es de que los vamos a mantener continuamente informados sobre la normativa, sobre la emisión de nuevas normas y sobre el conocimiento de esas normas, que son herramientas para mejorar su sistema de gestión de la energía. Y otra de las ventajas es la vinculación continua con dependencias, cámaras y otros organismos. No sé si... Bueno, Edgar. Sí, Paola, aquí estoy. Ah, ¿sí me escuchan? Ok, continuemos. Sí. Ok. Muy bien, continuamos. Entonces, hablamos de otra desventaja, la vinculación continua. Vinculación continua con dependencias como CONUE, como el FIDE, como CNE, Secretaría de Energía, cuestiones ambientales, también Semarnat, Profepa, porque no olvidemos que la norma 50.001 también está íntimamente relacionada con el tema ambiental. Continuamente esta vinculación nos lleva a también tenerlos a ustedes enterados de los cambios en la legislación nacional relacionados con los sistemas de gestión de la energía y el uso eficiente de la energía. Valores agregados que les estamos ofreciendo a quienes estén interesados en certificarse con nosotros. Capacitación. Capacitación en la interpretación de la norma a detalle, en ayudas, en capacitación en la implementación de los sistemas de gestión de energía, o sea, de cómo interpretar la norma, en el tema de auditorías energéticas, diagnósticos energéticos, revisiones energéticas, y también en toda aquella normatividad relacionada con los sistemas de gestión de la energía. No olvidemos que uno de los requisitos de la norma es la determinación de los requisitos reglamentarios aplicables a mis procesos y la evaluación del cumplimiento. Pues nosotros también les podemos ofrecer capacitación sobre cuál es el marco que le aplica a mi organización en este tema. Y algo también que les estamos ofreciendo es, ustedes se preguntarán, bueno, yo tengo un programa de uso eficiente de la energía, estoy conociendo la norma 50.001, tal vez tengo algunos certificados en otros temas como 9.001, calidad, 14.001 en sistemas de gestión ambiental, tal vez las OSA 18.000 en la serie de seguridad ocupacional, pero ¿cómo estoy en el tema de 50.001? No lo sé. Pues nosotros les ofrecemos también un diagnóstico preliminar de su sistema de gestión de la energía. Nosotros les ofrecemos una evaluación preliminar para decirles en qué estado ustedes se encuentran, cuánto les falta para implantar y lograr el cumplimiento con la norma 50.001. Esto es lo que nosotros como ANSE, organismo de certificación, les estamos ofreciendo. Ya también lo comentaba, aquí tenemos un cuadro que habla de algunas empresas en el mundo, también el ingeniero Abel ya nos lo mostraba. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es como una avalancha, ya inició, ya no lo podemos detener. La tendencia mundial es enfocarnos hacia los sistemas de gestión de la energía, pues en México queremos que ustedes estén dentro de las primeras organizaciones que ya se estén certificando en esta norma. Los dejamos con esta reflexión muy interesante de Gerald Foley, que es un ambientalista reconocido a nivel mundial, y que bueno, es muy importante que reflexionemos, ¿no? Algún día el ser humano despertará de una larga pesadilla y recordará su propio pasado energético, rodeado de diferentes medios para captar la energía solar. No comprenderá la locura que de los que se embarcan en la aventura de agotar en menos de 250 años unos recursos fósiles que habían tardado 600 millones de años en formarse. Pero todavía no nos hemos despertado, todavía continuamos en el sueño. Una reflexión que dejamos para ustedes y sobre todo uno de los principales focos de atención de la norma 50.001. Pues gracias, tengo entendido que hay un espacio para preguntas y... Así es, agradecemos de antemano a Abel y a Joel la participación. En la parte de abajo encontrarán sus preguntas con las cuales yo les podré hacer llegar a Abel y a Joel sus preguntas si son tan amables de ponerlas. Saúl nos pregunta, ¿han otorgado alguna certificación en México? ¿Cuál es la primera? Les hemos otorgado alguna certificación en México. Al menos en ANSE, les puedo comentar, todavía no hemos dado la primera certificación, pero ya estamos en proceso con varias organizaciones
y ya es cuestión de semanas en que liberemos ya la primera certificación en 50.001 en el caso de ANSI. Perfecto. También quería hacer hincapié en que la semana que entra les estaremos enviando las presentaciones que se dieron el día de hoy, junto con un cuestionario a las primeras personas que nos hagan llegar, las primeras 40 personas que nos hagan llegar este cuestionario, les estaremos enviando de forma gratuita una copia de la norma de ANSI, la norma ISO 50001. Otra pregunta, José nos pregunta, ¿la norma incentiva el uso de energías alternativas renovables? Desde luego que sí, aunque no es su premisa, sí, siempre y cuando ese uso te lleve a un mejor desempeño energético. O sea, el simple hecho de aplicar energías renovables no le dice nada a la 50.001. Si la aplicas, es porque ya existe un análisis y te derivan un mejor o mayor rendimiento energético o en un cambio de uso de energía. Es decir, ¿para qué la estás aplicando? Jorge nos pregunta, ¿el diagnóstico preliminar tiene algún costo? El diagnóstico preliminar que estamos ofreciendo como tal no tiene ningún costo, sin embargo, sí hay una cuestión que tendríamos que acordar, sobre todo para organizaciones que estén en el interior de la República. Ahí sí tendríamos que ver sobre todo las cuestiones de traslados, pero en sí el diagnóstico como tal que estamos ofreciendo del sistema de gestión no tiene costo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Okay. Vemos que Jorge Becerra nos dice que está en el DF. Bueno, sería cuestión de nada más contactarnos y no habría ningún problema en hacer este diagnóstico, sobre todo porque pues nosotros también estamos en el Distrito Federal. Bien, buena pregunta, buena respuesta. Aquí nos pregunta José, ¿es recomendable tener un sistema certificado integral? Decisión de la organización, por ejemplo. Sí, efectivamente, es una decisión de la organización. Cuando hablamos de sistemas de gestión integrados, actualmente los más comunes son sistemas que engloban ISO 9001 que es calidad, 14001 que es ambiental y OSAS 18000 que es seguridad ocupacional. Es una buena práctica, depende de la organización. El servicio que nosotros ofrecemos en ANSE abarca las dos opciones. Si ustedes ya tienen un sistema y lo quieren tratar como integrado, podemos certificarlo. O si lo quieren tratar como un sistema aparte, solamente certificar 50001, también lo podemos hacer. En ambas opciones podemos ayudarlos. Una de las cuestiones es la cuestión económica, ¿no? Obviamente un sistema de gestión integrado es más caro que certificar solamente la 50001. Fernando nos pregunta, ¿qué integra el diagnóstico? El diagnóstico a su sistema de gestión de la energía es más que nada administrativo. Lo que nosotros hacemos es conocer a su organización y determinar si a nivel documental cubren todos los requisitos que pide la norma 50001 o cuáles les faltan. Digamos que es una revisión documental al estado de su sistema de gestión de acuerdo a la 50001. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería el medio de contacto? Vemos otra pregunta que nos cuestionan sobre el medio de contacto con ANSE. Al final de esta presentación hay una diapositiva con nuestros datos, y sin embargo también a través de Procobre pues nos pueden enlazar, pero al final de la presentación, y que tengo entendido les van a mandar, ahí vienen los datos de las personas de contacto en ANSE. Sí, como comentaba anteriormente, les vamos a hacer llegar las presentaciones y un pequeño cuestionario. Ahí van a poder tener contacto de forma directa tanto con ANSE como con lo que es Procobre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Al parecer Jorge Becerra está escribiendo algo, lo esperamos un segundo, por favor.